que podamos estar necesitando para poder salir adelante en este caso o en cualquier caso que tengamos nosotros con nuestros pacientes. Eh, claro, antes en el psicoanálisis solamente se veía un poco la parte de la neurosis, únicamente se veía la parte del inconsciente, pero pues no se le daba mucha relevancia a los procesos cognitivos. En el conductismo radical, pues lógicamente se habla de estímulo-respuesta, pero no se tiene en cuenta esa, ese intermedio cognitivo que tenemos todos nosotros los seres humanos. Que entonces ahí ya es cuando la corriente o el modelo cognitivo-conductual aparece, cuando nos empieza a decir, no es solamente conducta observable, sino también la conducta encubierta. El pensamiento es una conducta encubierta. El silencio inclusive es una conducta encubierta. Es una manera de responder. A mucha gente no le gusta que cuando se pregunte algo se quede en silencio. El silencio es una manera también de responder. No es verbal, pero sí es una manera de responder. Entonces, con base en eso, lo que planteaba Yacid, hay que tener en cuenta ese seguimiento que se le hace al proceso terapéutico y hay que tener muy en cuenta cómo nosotros debemos apoyarnos en los demás para poder generar un buen proceso de cambio en el ahora, en el presente del paciente. ¿Algo más, Jessy? No, profe, hasta ahí creo que Ok, estuvo, digamos listo, que hasta gracias. ahí pude observar bien. Bueno, gracias, Jessy, muy amable. Mónica Velasco, por favor, continúas tú. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Sube el audio, por favor, el volumen del audio que no se te escucha. Por favor. ¿Ya ahí me escucha, profe? Más, súbele más porque se te escucha muy, muy bajito. O por lo Profe, menos. es que ahorita aquí en la casa están encendiendo una moto y es el ruido en la moto también que me destruye un poco el audio. Bueno, dale, dale. Ya empieza a Bueno, correr tu tiempo, Mónica. yo me enfoqué, bueno, miré el caso 3 bueno, donde se trataba de los trastornos de ansiedad. Pues ahí mirando en el documental aparecían pues varios casos, como 4 casos. Uno donde hablan bueno, el primer caso hablan de una paciente que sufría, espera ya un momento, profe. Bueno, tenía trastorno de ansiedad, tenía agorafobia, miedo a los lugares. Ella era Sandra Snow. Agorafobia es miedo a los lugares abiertos, no solamente a los lugares, sino a los lugares abiertos. Señor profe. Miedo a los lugares. Profe, decía algo que no lo escuché. Miedo a los lugares abiertos. Ajá, sí, señor. El otro caso era también, pues yo abordé o sea, desde todo, digamos, bueno, de los 4 casos que presentaban ahí. El otro, por ejemplo, como decía ya el compañero, tenía fobia a los ratones. Solo con mencionar esa palabra ya se imaginaba un mundo de cosas, que había muchos ratones. Bueno, se imaginaba cualquier cantidad de cosas relacionadas con los ratones y pensaba que se iba a morir. El otro, la mayoría de los casos sí era otro, por ejemplo, miedo también a lo público, a estar en público, fobia social. Y pues yo lo abordé desde la Gestalt porque me parece muy importante pues enfocar la Gestalt nos habla de enfocarlo en el aquí, en el ahora. Entonces lo abordé por ese lado
pero entonces en los 3 casos de agorafobia, de fobia a la sociedad, lo enfoqué desde la Gestalt, en donde nos habla de la técnica de la silla vacía. Ok, Pues ahí digamos que nos habla un poco de un diálogo y digamos, de mirar como los aspectos del por qué se desarrolla ese tipo de patologías. Entonces me sí, pareció muy importante abordarlo desde la silla vacía, en el diálogo y en mirar pues la situación y por qué se presenta todo ese tipo, pues porque yo, digamos, como en los 3 casos, nos habla siempre que hay por ejemplo, uno de que estaba en el colegio y los niños le hicieron como bullying de no, bueno, hicieron como un comentario y desde ahí, digamos, se desarrolló ese tipo de fobia a la sociedad. En el caso es que no me acuerdo el nombre del señor, se me escapa en estos momentos. Y en el otro caso, el de que tenía fobia a los ratones, lo abordé desde lo abordé desde, no, profe, es que me equivoqué. En la mayoría de los anteriores casos que tenían de fobia a la sociedad y eso, lo abordé desde el ensayo teatral. Porque el ensayo teatral, pues, digamos, debido a las fobias y todo eso, me parece muy importante que ellos expresen lo que sienten y cómo a través del ensayo teatral, pues, se miren a sí mismos y, y pues saquen como todos esos miedos y esas cosas que, pues, que les están afectando. Y la fobia a los ratones, sí lo abordé desde la silla vacía. Como ya le decía anteriormente, pues es, digamos, la manera como se empieza el diálogo y cómo sacar también, pues, de todos esos pensamientos y enfocarlo, pues sí, en el aquí, en el ahora, como nos habla la Gestalt. Entonces me bueno, parece muy importante la técnica de la Gestalt, pues por lo que ya decía mis compañeros anteriormente, se enfoca en la persona, en el sacar el potencial de las personas y pues obviamente que vean el aquí, el presente, el ahora, que es como que lo importante pues de esta técnica y de este enfoque. Mónica, te hago una pregunta. ¿Tú cómo estás argumentando el uso de la silla vacía? Pues lo argumento porque, digamos, es como, o sea, se enfoca más como en la persona, o sea, o sea, se enfoca en la persona y es como un diálogo terapeuta-paciente. Entonces me parece importante eso, pues porque a través del diálogo, de confrontarlo, pues va sacando como esas cosas que tiene reprimidas y esos miedos. Tengo una inquietud, yo no sé si ustedes la tengan también. Cuando ella habla de la terapeuta paciente, se supone que cuando uno está utilizando la silla vacía, lo que hace uno es, yo como paciente siento a alguien, imaginativamente hablando, en la silla vacía para poder decirle una gran cantidad de cosas y para poderle plantear algo que a mí no me gusta o lo que yo percibo en esa persona. Entonces yo por eso estaba tratando de determinar, ¿será que entonces yo tengo que sentar al ratón ahí en la silla vacía? ¿Sí? No, sí, profe, sí, ahí tuve un error en eso, sí, porque ya ahora que usted lo menciona, sí, es así. Y sí Bueno, me equivoqué en el tema de la silla vacía con la fobia al ratón. porque lo otro es, o sea, no es que no sea válido, lo de la silla vacía también es válido, porque lo que, lo que se puede hacer es de que yo mismo saque algo de mí y lo coloque allá al frente en la silla vacía. Y que yo me coloque allá, por ejemplo,
Javier, la persona que le tiene miedo a los ratones. Entonces yo voy a colocar a Javier allá y le voy a decir, usted por qué tiene tanto temor, qué es lo que le está causando el temor. Entonces, la idea es de que yo trate de colocar allá algo de mi personalidad que no me gusta, algo que yo tengo por allá que no lo quiero como revelar, digámoslo así. Entonces, la silla vacía, en cierta manera, sirve, pero cuando yo coloco algo de mí ahí en esa silla, está vacía, o a otra persona, o a alguna circunstancia, pero me parecía curioso que yo colocara un ratón allí para... No, sí, profe. Pero como sí para- Sí, serviría igual ahí. la idea del ratón o lo que ella, un títere que era lo que ella mencionaba para, ¿no? Ok, En ese caso. ok, por eso yo digo, ¿por qué me argumentan ustedes el hecho de una cosa o la otra? ¿Ven? ¿Por qué sí o por qué no? O sea, cuando ustedes me dicen algo, ustedes tienen que defenderlo o no defenderlo, ¿no? Para poder determinar qué tanto tienen interiorizado el tema como tal en este caso. Listo, Mónica, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, Andrea, continúas tú, por favor. Listo, profe. Yo abordé, quise coger un caso del documental de trastorno obsesivo compulsivo. Escogí el segundo caso, el de Margaret, en donde, bueno, les voy a contextualizar un poquito mientras. Es una mujer que lleva más de 10 años con este trastorno. Se dio cuenta del trastorno desde los 20 años. Al principio, ella lo que refiere es que le diagnosticaron, o no, bueno, no le diagnosticaron, sino tenía una manía acaparadora, en donde ella lo que hacía era como apilar muchos libros, periódicos y cajas también. Y lo que hacía ella era torres. Pero aparte de eso, tenía un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza de sus manos. Y también guardaba pastillas que le quedaban del jabón. Entonces ella lo que decía era que tenía que, bueno, obviamente lavarse muy bien las manos y de hecho la persona que le hacía la entrevista, él le decía que si la manía acaparadora que tenía de apilar todo esto no le interfería con el toque que tenía de la limpieza. Y ella afirmaba que no, porque todo lo que tocaba, lo tocaba con un pañuelo. Bueno, eso por un lado. Entonces yo lo que hice fue abordarlo desde la terapia gestal, en donde me centré más en la técnica de hacerse responsable, ya que ella también decía que ella era consciente del problema que tenía y de que si no fuera consciente de eso, sería mucho peor el problema, el trastorno que tenía, que padecía ella. También, pues, me parece que es la técnica adecuada, ya que en algún momento el entrevistador le dice que si ella estaría dispuesta a despojarse de ciertas cosas y empezaron como por las cajas. Pero al ella empezar a hacerlo y a empezar a sacar las cajas, lo que hacía era como decir, bueno, esta me puedo quedar con esta porque esta está firme. Pero aún así era consciente de que debía despojarse de eso. Entonces, me parece que que si, que si ella puede, o sea, si pudiera seguir como en esa actividad de decir, bueno, tengo que salir de esto porque realmente no lo necesito, entonces puede, digamos, combatir un poco más el problema que tiene con este TOC, ya que ella decía que eh, no lo exteriorizaba tampoco por miedo a lo que decía anteriormente mi compañera, a que como que los juzgaran
de que tenían algún tipo de locura o algo así por tener este tipo de compulsiones. Y ya, nada más. No sé qué se me escape más, profe. No, está bien. Y tendría yo que agregar que eso que tú mencionas de que la persona siempre le da relevancia a lo que dicen los demás, ¿no? O sea, esos juicios de valor a priori que tenemos nosotros con respecto a cómo me van a criticar, cómo me van a generar algún tipo de rechazo por lo que yo haga o deje de hacer o por lo que yo tenga o no. Entonces, eso es algo pues, que es como incómodo en ese sentido. ¿Listo, Andrea? ¿Algo más? No, profe, nada más. Listo, Andrea, gracias. Ok, Andrea. Jessy, por favor, deja el uso del celular por ahora, si eres tan amable. Como si estuviéramos en clase presencial. Jessy, por favor. Bien. Seguimos contigo, Janet, por favor. Bueno, ¿conmigo? ¿Me escuchan? ¿O con... Con Janet. Ah, ok. Profesor, ¿me escuchan? Sí, Janet. Ok. Yo vi el tercer video que habla sobre la fobia específica, el miedo a los ratones. Tomé el caso de, les digo cómo se llamaba, Joyce Wallington. Ella, cuando pequeña, tuvo un trauma que vio salir de las botas pantaneras un ratón. Desde ahí ella dice que siente que los ve por todo lado, que le huele a ratones y sufre un estrés exagerado. Decía que ella sentía que no había esperanza de vivir, sentía que se le iba al aire, que se desmayaba y pensaba que se iba a morir. También decía que era tanto el miedo que ella tenía que las cosas, no volvió a abrir una despensa, que las cosas que iban en las despensas ella las ponía en estanterías, y llegó tanto su miedo a los ratones que un día duró 6 o 7 horas en estado catatónico hasta que llegó el esposo del trabajo y la ayudó a bajarse, que ella no sintió cansancio, no sintió nada porque quedó estática. También le daba miedo salir de su casa, era el único sitio donde se sentía segura, y hasta que un día el esposo de verla, pues que estaba tan alterada por los ratones, que le dijo que llamara a una línea de psicólogos. Ella los llamó y dice que hablando con ellos y contando su fobia, fue recuperando pues ya no sentía miedo y fue consciente que tenía un problema. Entonces yo lo abordé. La terapia bueno, el tratamiento. Para poder comenzar con el paciente, se debe indagar. Yo le hice la anamnesis y después con el anamnesis ya empecé a organizar cómo iban a hacer con el tratamiento de ella. Se le hizo espérenme, yo me organizo aquí. Se le hizo... Ay, ¿qué se me hizo? Ah, aquí está. Se aplicaría la técnica de medardo responsable.
para demostrarle a la paciente que lo sucedido hace años atrás todavía, pues que todavía la afectaba y que así superando o hablando ella lo que le pasaba, iba a superar el miedo. Eso fue lo que le sucedió hablando con las personas por teléfono. Y que se hiciera responsable ella misma de sus actos, de lo que hacía, porque era, pues, se subía a las mesas y todo pensando que había ratones por todo lado. Y después de hacerle me hago responsable, le haría un mindfulness, que es relajación muscular, y para poder que ella esté como más activa y no tenga los estados catatónicos. No es más, profesor, le haría esas 2 terapias. Ya, ok, Janet. ¿Qué sabes tú del mindfulness? Es como ejercicios de relajación. Y espérenme que yo lo tengo aquí. Son como el yoga. Estiramientos, relajación, que la persona se sienta tranquila, que su corazón se relaje, no haya taquicardia. Más o menos es el mindfulness. También tiene que ver con concientización, ¿no? El mindfulness, ¿no? Como vivir a plenitud, inclusive el dolor, vivir la angustia, ser consciente de que tengo angustia, ser consciente de que algo malo estoy sintiendo, pero inclusive, y esto es lo curioso del mindfulness, es decirle al consultante, disfrute de eso que está sintiendo, vívalo, ¿sí? No lo evite, vívalo, ¿sí? Miremos a ver cómo es eso de la ansiedad, cómo es eso de la fobia, cómo lo estamos afrontando, ¿sí? Para que cuando eso ocurra nuevamente lo logremos identificar y no nos golpee tan fuertemente, como que no nos haga tanto daño, por el contrario, tengamos la oportunidad de manejarlo. Bueno, gracias, Janet, muy amable. Bueno, profesor. Seguimos con Mónica Jiménez, por favor. Mónica Jiménez. Sí, profe. Dale, por Es favor. que está un poco cortado, profe. No sé si se escucha bien. Sí, te escucho y te veo bien. Ah, listo, profe. Bueno, pues yo cogí el trastorno alimenticio, pues Melissa pues ya habló casi todo, entonces pues voy a hablar de un poco lo mío. Bueno, pues como Melissa ya dijo y todo eso, entonces pues también ella manifestaba. Mayra Juan, pues tenía 26 años, tenía anorexia, ella también manifestaba que tenía odio de sí misma, tenía pensamientos negativos de sí misma y tenía una perspectiva muy baja de su cuerpo. También ella manifestó que tenía unas metas, o sea, por ejemplo, ella decía como, bueno, yo estoy pesando 40, entonces voy a pesar ahorita 35. Se proponía eso, llegaba a los 35 y después decía como, no, pues yo ya llegué a los 35, voy a llegar a los 30 y así bajaba y empezaba a vomitar. También, pues, lo que decía Melissa, que ella manifestaba que quería ser perfecta y, pues, como lo último, pues, como que ellos fueron a una terapia familiar y fue el apoyo. Pues, acá yo hice como un pequeño, dice que los terapeutas buscan la perspectiva para los pacientes y para la familia. En los trastornos alimenticios tratan de encajar en la sociedad y sufren de ansiedad, depresión y bipolaridad. Y sostienen muchos pensamientos negativos de sí mismos. Influye mucho en la familia y el terapeuta ayuda a una comunicación y apoyo familiar.
y que el paciente entienda su comportamiento. Bueno, pues las que yo escogí fueron las técnicas de la silla vacía y los asuntos pendientes. La silla vacía, pues, es como la situación en la que ella se evidenció, en la que ella se agredía a sí misma, que ella tenía agresión física de sí misma para tomarse esas pastillas, para vomitar, para tener una figura. Y también, pues ahí también se decían de lo de los familiares que no se dieron cuenta ni nada. Y en los asuntos pendientes fue en la situación que ella pues vivió desde los 4 años, o sea, el pasado, y pues que los papás se dieron cuenta hasta los 14 años y que tenían que conocer pues sus emociones de ese pasado para evidenciarlos ahorita, cuando estaba ahorita en la terapia y todo. Y también hice como un pequeño, como algo general de la gestal, que es que el paciente descubra bien su enfermedad, que descubran los sentimientos, las emociones, las preocupaciones y sensaciones que tenían reprimidas en el pasado. Pero los terapeutas también buscan cómo cambiar su perspectiva de sí misma, ampliar su autoconocimiento, dar el autoapoyo, desarrollar sus necesidades y sus deseos, mejorar sus pensamientos negativos hacia el paciente. La terapia de Gestalt pues también ayuda a vincular las emociones, los deseos no tomados en cuenta con este síntoma, y tener en cuenta las expresiones corporales y no corporales cuando ellos están diciendo, cuando ellos nos están hablando de este síntoma y se están expresando todo. Dice que también es una terapia donde además de las palabras se usan la respiración, la meditación y el movimiento corporal y la creatividad. Y pues lo más importante es para mí, pues es como contar con el apoyo de la familia para hacerlo más afectivo, pues porque como que ella no tenía vinculación tanto con la familia, y que también el terapeuta explique lo que está pasando y lo que va a venir, y que el paciente busque su propia solución con la familia. Y ya, profe. Listo, Mónica, gracias. Muy completo, Bueno. gracias, Mónica. María Cecilia Martínez. Hola, profe. Hola. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, dale, por favor. Yo escogí también el caso número 3, la ansiedad y crisis de pánico. La manera en la que lo quiero abordar y mis perspectivas, la psicoanalítica. Para eso, pues, no sé, tenemos que entender que todos nosotros frecuentemente sentimos miedo en un contexto peligroso, obviamente, en un contexto en que nosotros nos sintamos en riesgo, y eso es completamente normal. Pero en algunos casos ese miedo logra transformarse y va más allá. Y bueno, a esto es lo que le denominamos ansiedad. Y algo de lo que parto para basarme en por qué para mí le daría un tratamiento psicoanalítico es que normalmente las personas no suelen ser conscientes de que está ocurriendo algo. En el video veíamos, pues no sé si lo vieron ustedes, pero casi siempre las personas que comenzaban eso decían, yo no sé por qué me sucedió, simplemente no quise volver a salir, simplemente me daba miedo hablar con la gente. Algunas sí, algunas otras no, algunas eran conscientes y algunas no. Ellas, bueno, manifestaban eso, y por eso creo que tiene que ver mucho con esa parte inconsciente de esos miedos que dejamos aislados. Cuando estos miedos comienzan a tener manifestaciones fisiológicas, es que las personas logran tener conciencia. Ellas nos decían en el video que
que cuando comenzaban a notar que pues que de repente se quedaban quietas, que comenzaban a sudar, que sentían que iban a tener un ataque cardíaco, es que notaban que algo estaba ocurriendo en ellas, no sabían por qué, no sabían de dónde nació, lo que les digo, algunas sí, algunas no. Pues en el ejemplo del ratón sabemos que sí, que ella logró identificar de dónde nació esa idea que mutó y logró crear en ella este trastorno. Pero muchas veces no pasa así, muchas veces lo que ocurre a nivel fisiológico es que el cuerpo está preparado para alguna situación de riesgo, manda señales, o sea, todo entra por nuestros canales sensitivos, ojos, bueno, visión, audición, enviando alertas a la amígdala. De ahí pasan a la corteza, al área prefrontal, que es donde tenemos todo el sistema de funciones ejecutivas, preparándonos para se me olvida el nombre, y profe, si me puedes ayudar, ataque huida, efecto huida, uy, se me pasó. ¿A qué te quieres referir? ¿A qué te quieres referir? A lo que se le denomina como esa reacción que tenemos. Un conflicto. Alerta, Marucha. Alerta huida, ¿cómo es? No, Bueno, era lucha, es lucha, huida. lucha huida, gracias, Jessy. Claro, pero A tiene que esa ver con un lucha, conflicto, claro. eso, profe. Eso, perfecto. A esa lucha huida que pues es necesaria. Y lo que las personas no quieren volver a afrontar es eso que sintieron, eso que las hizo correr, que las hizo huir de ahí. Entonces, pues lo que nos dice la escuela psicoanalítica es que, y bueno, y ahorita que mis otros compañeros hablaban un poco y abordaban este mismo caso desde la Gestalt, no sé, creo que ninguno de los dos está muy separado del otro. Finalmente los dos lo que buscan es buscar esa parte que está muy dentro de nosotros, que es racional, que intenta ser un poco más, no sé, racional para darle una solución a esos conflictos que hay. Pero pues lo que digo, que creo que la clave acá es que esos pensamientos comenzaron y esos miedos comenzaron siendo inconscientes. Y pues, bueno, el tratamiento psicoanalítico no es diferente a cómo lo manejaría con otros trastornos, otros problemas. Simplemente se debe llegar a un conocimiento emocional profundo de esa escena inconsciente, peligrosa, que le ocurrió a la persona, buscar y seguir paso a paso sus orígenes, descubrir por qué se está manifestando y traer esa conciencia emocional de la persona y pues lentamente irla desarmando, desarmar esa idea que tal vez mutó y que hace que esta persona pues esté sintiendo y esté sufriendo este trastorno. Y ya, esa es Ok, María Cecilia. esa es mi perspectiva del caso, desde el área psicoanalítica. Desde lo psicoanalítico, interesante. Sí, obviamente lo que yo les decía, yo creo que los dos no están separados. Finalmente lo que buscan es esa introspección del ser, es ayudar desde nosotros mismos, resolver esos conflictos internamente. Entonces, Sí, desde el enfoque psicoanalítico implica que el psicoanalista tenga muy claro que tiene que ir de la mano con todo lo que el paciente tiene guardado allá en el inconsciente. exacto. Cómo lo tiene que ir sacando poco a poco. Se le debe de pedir al paciente que tenga pues tolerancia y que tenga ganas de cambiar, y para eso debe tener una gran tolerancia y una gran paciencia para poder ser llevado de la mano con el psicoanalista, porque ustedes saben de que pues el psicoanalista o el psicoanálisis lo que tiene dificultades es el tiempo tan extenso que tiene para poder
abordar los procesos porque tiene que escudriñar, tiene que trabajar por allá, tiene que reconocer qué es lo que está por allá guardado, entonces es como ahondar un poco en eso, ¿sí? Pero es válido, ¿no? Es válido pues ese proceso, de hecho pues hoy día pues el psicoanálisis está latente, no está para nada obsoleto. Es muy importante que, pues, de que la persona que trabaja el psicoanálisis debe tener una gran capacidad para poder llevar esos casos y hacerle ver al paciente que inicia, pero que tienen que tener paciencia para poder llegar a un final funcional en cuanto a la resolución del problema. Porque una de las cosas como terapeuta que uno encuentra es de que las personas, perdónenme, las personas quieren las soluciones ya, quieren que ya le tengamos la solución inmediata. Y resulta pues de que eso no es tan así, tan sencillo, porque uno lo que intenta hacer es ir de la mano con el paciente independientemente de qué modelo o qué enfoque terapéutico yo asuma. La idea es de que nosotros sepamos de que tenemos que ayudarle al paciente para solucionar su problema. Y en el psicoanálisis se ve mucho más eso, de que el paciente sea consciente de que debe de seguir en el proceso. Así que son extensos los procesos en el psicoanálisis como tal. Muchas gracias, María Cecilia Guerrero. Perdón, Martínez. Martínez, gracias Martínez. a ustedes Gracias, por escuchar. te agradezco. Entonces vamos a darle paso a Aixa Camila. Aixa Camila, ¿estás por ahí? Sí, profe, buen día. Bueno, entonces vamos a esperar que nos retire la plataforma, que ya estamos a menos de un minuto, y comenzamos contigo, Fiona, Dale, Camila, sí, señor. Aixa, Fiona, Aixa, Camila. 3 nombres a falta de uno. Ya nos vemos entonces. Bueno. Vale.